Vamos a hablar de una película que aparentemente no tiene nada que ver con la octava tesis de Chaco, 8 tesis para otra historia, Alien, el octavo pasajero. En la película Alien, el octavo pasajero, ese octavo pasajero que no se ve, que aparece de a ráfagas, termina contaminando todo. No voy a spoilear la película, así que dejo que termina contaminando todo. Seguramente ya la habrán visto. En mi libro, Chaco, 8 tesis para otra historia, voy descubriendo, mientras lo elaboro, 18 años de investigación, al interior de esos 18 años, 5 años de escritura, que hay un patrón, un común denominador, la matriz de la economía extractivista como fundante y al mismo tiempo el gran contaminador e imposibilitador de un desarrollo humano integral en el Chaco. Primero, volvemos a la primera incursión española en el Chaco. La primera incursión en realidad de Sebastián Gaboto en 1528 cuando llega a la isla del Cerrito, pero ahí no sienta sus bases. Me refiero a Alonso de Vera y Aragón, Concepción del Bermejo o Concepción de la Buena Esperanza, el sistema de encomienda, convertir a un pueblo agrícola como el Matalá y Huacalá en un pueblo derrotado, envilecido, alcoholizado, extraordinariamente sobreexplotado porque tenía ese conocimiento, destruir la posibilidad de un Chaco agrario a través de un sistema extractivista, un sistema capitalista de explotación. Luego lo que vamos a ver con la campaña de Victorica y de Rostagno, porque durante 3 siglos el Guaycurú chúcaro, significa indomable, la hacienda Baguale y Chúcara, él había conquistado al caballo. ¿Y por qué lo había conquistado? Porque no lo maltrataba. Tenía un sistema de domesticación del caballo ejemplar. Ese chúcaro, que era simbolizado con no usar el brazalete blanco, cuando llega el ejército argentino, la primera distinción que hace es: los que van a trabajar con nosotros tienen que tener un brazalete blanco, como en la reducción de Napalpí. Los que no, la libertad de no usarlo y al mismo tiempo ser una suerte de blanco móvil. Asistimos a la conquista de la tierra del Chaco, de nuevo, 5.600.000 hectáreas de Chaco y Formosa para 112 adjudicatarios. El obraje, pero sobre todo el cultivo del algodón, que pasa a ser el emblema de la explotación capitalista en el Chaco, mano de obra esclava. Pensemos en lo que habíamos dicho del Quebracho Colorado, el ciclo de la forestal. Por eso perdimos los territorios del norte de Santa Fe y del sudoeste de Santiago del Estero. Explotación irracional del quebracho hasta agotarlo. Luego ese sistema descubre que en África está la mimosa, en otro árbol se va a otro lugar. Esa fue la práctica de la tala indiscriminada de árboles, de la cosecha intensiva de un monocultivo, como hoy podemos hablar de lo que significa la ampliación de la frontera agropecuaria y el proceso de sojización. Así como también con ese proceso de sojización que significa desertificación, tenemos que fechar cuándo el Chaco empieza la práctica irracional de la desertificación. 1976. La dictadura cívico-militar empieza a hablar de este proceso de ampliación de la frontera agropecuaria y la imagina como una segunda colonización, la creación de Fuerte Esperanza en septiembre de 1978, cuando celebra la creación del primer centenario. Ahí aparece otra metáfora, otra falacia. Chaco puede. Chaco puede es producida por el aparato publicitario que habían creado los argentinos Somos Derechos Humanos o Argentina Puede para celebrar un mundial que tapaba la existencia de campos de concentración clandestinas. Sí, Chaco puede. Chaco puede crear en medio del impenetrable, venciendo la naturaleza, un fuerte.
en clave militar. Los operativos mal llamados Toba 1, Toba 2, Toma 3 significaban, bajo la apariencia de apoyo, de ayuda civil, tratar de encontrar a las militancias y simpatizantes de las ligas agrarias, que había sido la experiencia más democratizadora de un Chaco, que en el siglo XX, con el aporte de los inmigrantes, fue cooperativo, porque descubría que en el campo las tareas individuales no tenían sentido. El horizonte colectivo, desde las luchas del 34, 36 hasta las ligas agrarias que llegaron a controlar el comercio del algodón en un 70%, lo que asistimos es a dos modelos. El modelo de la organización de los trabajadores para el trabajo rural y la concentración monopólica para destruir ese trabajo, para convertirlos en individualidades y no en sujetos políticos culturales, y para seguir de manera extractivista expoliando nuestros recursos naturales. Cuando uno se pregunta por qué la dictadura militar buscó la destrucción del sistema cooperativista, hay que leerlo a Leandro Moglia, un doctor en historia que hace este trabajo. ¿Por qué el Banco del Chaco es quebrado como un banco de fomento de la producción y se convierte en especulación? Cuando uno advierte que el resultado final de la dictadura militar en el Chaco es la destrucción del sistema cooperativista, entiende el porqué. Nuevamente es una redistribución de la organización del trabajo. Había que derrotar a los sujetos que, al organizarse colectivamente, debían cuidar la tierra, porque la tierra era para todos. Desde 1585, concepción del Bermejo, con la explotación de los pueblos agrícolas indígenas, pasando por el extractivismo, de la destrucción de los quebrachos, de la intensificación del cultivo único del algodón a la sojización. El cultivo único produce procesos de desertificación, ¿sí? La tala indiscriminada de árboles sin reforestación. Asistimos a este momento donde la pandemia nos dio una brutal enseñanza. La causa del COVID-19 es la brutal ecodepredación en términos de ecocidio de nuestra naturaleza. Romper con el paradigma de la matriz extractivista, reformular el concepto de desarrollo, es condición de posibilidad para una vida más digna en el Chaco.